Vera Azuma llega gracias al auspicio de Nada nos detiene. Banco Mariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciéndote financieras, siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿qué es eso? Es una de las miles de mágicas antenas que conectan a millones de personas en el país por telefonía celular. Han sido construidas por guerreros que usan el fuego y el hierro para construirlas, mientras luchan con todas sus fuerzas contra el viento y la lluvia para levantarlas, logrando que niños como tú bien puedan tener internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y Buenas noches, bienvenidos. ¿Quién ganó el debate? Esa es la pregunta que vamos a plantear a lo largo de hora y media para encontrar respuestas en nuestros 5 panelistas de excepción. Está llegando de Quito Antonio Tramontana, nos acompañan ya en el estudio de Guayaquil Irene Vélez Froman y Eduardo Reynoso. En Quito se unen a nosotros Ruth Hidalgo y Francis Romero, el mismo panel que analizó la primera vuelta, aunque referente a todos los intervinientes. Para mí, si lo comparamos con 4 rounds de boxeo, ganó Noboa 3-1. 8-5 el primero, más estrecho, 8-4. 7-5 el segundo, lo perdió en el tercero. 6-5 Luisa González. Y volvió a ganar, aunque también por una diferencia estrecha, el cuarto. Las formas fueron para mí decepcionantes, pero los contenidos reveladores. Ojalá nos podamos concentrar en eso, de lo que dijeron y dejaron de decir de lado y lado, y de la forma en que esto puede incidir en lo que ambos buscaban. Movilizar el margen de indecisos necesario a su favor, la una para remontar y el otro para mantenerse o crecer. Se ubica en 30% más o menos la cantidad de indecisos al momento, y debe entenderse en ese contexto el desempeño, que fue
muy modesto y muy moderado en los dos sentidos. El uno procurando mantenerse sin desencajarse y la otra procurando atacar y cuestionar sin desposicionarse. ¿Qué consiguieron? De eso hablamos enseguida. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Estamos de vuelta y son las 22:04. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren alta definición, en Manavisión DirecTV es 194, Canal 9, solo en Manaví, ese número, señal abierta también solo allá. Por si esto no es suficiente, en todas las cableras del país, a través de RTU, estuve viendo el programa el viernes, que fue un reprise del tema de la Corte Constitucional y tuvo una acogida enorme. Noté nada más que en RTU la imagen sale más comprimida, ya están nuestros productores trabajando en eso, con relación a otros canales. Celebro que no haya habido ningún reclamo de ustedes, pero para mí en algunos planos, debido a la compresión de la imagen, se corta mucho techo, dejado el tecnicismo aparte. RTU es DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 60 y Cable Unión 09, todas las cableras del país. Radio, 101.3 FM, Radio Centro, la radio que más seguimiento tuvo en YouTube esta noche reproduciendo el programa, 2.500 aproximadamente, y en Facebook 800. En Manaví, Candela, con K, 89.3 FM. En Riobamba, igual. La Bonita del centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Lorena Ochoa, está fresquito el libreto que te acaba de llegar. Bienvenida y buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos revisando lo que fue la tendencia de búsqueda en Google hasta hace pocos instantes, como un reflejo de interés en el debate. Veamos. Bien, en el primer gráfico, color azul, por si acaso, corresponde a Daniel Noboa y el color rojo a Luisa González. Está registrado desde las 8:30 hasta las 9, de las 9 a las 9:15, 9:15 a 9:30. Vean como la mayoría de búsqueda tiene prevalencia el interés por Daniel Noboa. En el segundo gráfico, ya cogemos del tramo final del debate, es de ese. No, seguimos en el anterior. 9:26, 9:45, correcto. 9:26, 9:45, 10 de la noche. Fíjense lo alto que termina Daniel Noboa y el pico que sin embargo tiene a la mitad del debate cuando están hablando del tema social. No me he equivocado yo, entonces en mi percepción de que ese round lo ganó ella, a juzgar por el interés de la gente. Es decir, esto no es una calificación de, esto es un interés por. Y el nivel de búsquedas siguió siendo más alto para Daniel Noboa. Recuerden que el acceso a Internet en este país es limitado, así como este tipo de dispositivos. Irene Vélez Froman, bienvenida. Tu primera impresión de quién ganó el debate y por qué. A ver, ahí estoy.
Primero que nada, hola. Primero que nada, muchas gracias por la invitación de nuevo. Durante todo el debate, realmente quise en un momento dejar de ver el debate porque no me estaba generando interés, pero sabía que tenía que venir hoy, así que por eso lo terminé de ver. ¿Ya? Entonces, a ver, yo no sé bien quién ganó el debate porque como lo dije la vez pasada y yo me remito siempre a esas palabras, creo que aquí el post-debate va a ser esencial. A buenas y primeras yo diría que creo que Luisa quedó mejor posicionada, pero tengo que decir lo siguiente, y para mí esto es clave y lo venía hablando con mi papá en camino acá. Esto aquí no fue el debate de León Flores Cordero, por ejemplo, cuando le dicen míreme a los ojos, doctor Borja. Entonces, lo que quiero decir es ¿qué es lo que se ha ganado realmente? Para mí, si en la primera vuelta esto fue el evento que iba a ser trascendental, en la primera vuelta electoral, yo aquí no lo veo como la estrella, digamos, que uno tiene que ganarse. Entonces, si uno salió mejor posicionado que el otro, no creo que va a ser de tanta envergadura. O sea, ¿qué se ganó? Realmente no lo sé, porque le digo, para mí, yo hubo un momento que dije, tengo que seguirlo viendo porque mi profesión así me lo pide. No, porque Carlos Vera me tiene esta Exacto. noche en su programa. Una no le hora y puedo decir, media, ¿sabes qué? Deje de verlo. una hora y media pensé que era para que veas. Entonces, ya. no, por eso tuve que verlo, pero después dije, ¿cuánta gente realmente se mantuvo interesada? Entonces, no es que quiero decir que no sé qué es lo que se ganó, no quiero desmerecer al debate tampoco, pero sí creo que no es que va a haber un momento cúspide o un momento que uno diga, esto de aquí cambió el rumbo de la elección, Bueno, por ejemplo. justamente por eso, mañana hacemos una segunda parte con otros panelistas para analizar lo que algunos consideran que es más importante. Eduardo Reynoso estuvo ayer en Veraz, por ejemplo. El post-debate, que a veces lo ve mucha más gente y escoge o distorsiona lo que a cada campaña o tendencia le interesa. Entonces no se pierdan mañana, porque vamos a analizar desde los memes hasta los productos que generan la propia campaña. Eduardo Reynoso, gracias por volver. ¿Quién ganó el debate? Muy buenas noches. Primero, agradecerle a la ciudadanía algo que es importante y que creo yo que con lo que debemos empezar. Hubo un rating de sintonía de 27 puntos en Guayaquil, 31 en Quito, eso da aproximadamente creo que 500.000 hogares Formidable. de alguna forma conectados. Más que un mundial, casi como un mundial de fútbol. Menos, no tengo la capacidad de poder analizarlo como 36 un llegaron mundial. a tener esos partidos, formidable. Ok, pero sí tuvo menos rating que el primer debate. anterior. Pero Ok. de todas maneras, en todo caso, el ecuatoriano está haciendo parte su labor. Yo creo que Noboa no cumplió con las expectativas. Para mí le faltaron ideas y también le faltó Quaker. ¿Sí? Yo no creo que haya tenido la fuerza suficiente cuando hoy ya los reflectores lo estaban apuntando a él. Es decir, hoy no iba a pasar por abajo del radar. Hoy sí las tenías expectativas, hoy la gente estaba de alguna manera esperando encantarse más y aquellos indecisos a escuchar a alguien que quizás no habían escuchado. Yo creo que Luisa podría, si hace un buen postdebate, como bien decía Irene, si hace un buen postdebate podría estar cerrando un poco distancias. ¿Por qué? Porque yo creo que en esta ocasión, a diferencia de la otra, sí tiene material para poder explotarlo en redes. Vamos a Quito. Quiero saber si está lista allá Ruth Hidalgo. Sí, Ruth, gracias por volver. Buenas noches, bienvenida. La misma pregunta de arranque. ¿Quién ganó el debate y por qué? Hola Carlos, gracias por esta invitación. A ver, yo no quisiera tomar la decisión en este momento de decir si alguien ganó o perdió. ¿Y por qué? Porque creo yo que el debate quedó debiendo, tanto del un lado como del otro, Carlos. Creo que la expectativa de la ciudadanía era bien grande respecto a lo que los debatientes iban a tener que posicionar de mejor manera, o realmente estábamos esperando que sea suficientemente contundente para que aquellos que están indecisos, más del 30%, tomen una decisión. Y no sucedió así. Me parece que fue un debate en determinado momento plano, ya lo dice la otra panelista que lo tuvo que ver porque ya le tocaba venir, y esa percepción es importante tomarla en cuenta, es decir, no fue lo suficientemente fuerte en el sentido de contundente o
o que generó empatía en el público, de manera que la gente se aburrió. Y me parece que fue desperdiciado por los dos candidatos esta oportunidad. No queríamos ver sangre, nadie quiere ver sangre en un debate, pero sí hubiéramos querido ver un poquito más de fuerza, un poquito más de ánimo, más pasión, es decir, al fin y al cabo es la presidencia de la República lo que se está jugando, y ni de un lado ni del otro se vio esta pasión que al menos yo, como ciudadana común, hubiera querido esperar. Hubieron temas recurrentes, sí se reforzaron algunas cosas que creo yo que en el primer debate se pusieron sobre la mesa respecto de cada uno de las visiones que estuvieron presentes, pero también se cayeron en lugares comunes que me parece a mí también que pudieron dar luces ciertas sobre qué pasaría o qué políticas públicas se podrían implementar de ganar uno u otro, que creo que es importante. Fíjate tú qué importante el debate, es decir, el debate nos ha dado la oportunidad de mirar al candidato o candidata más allá de los segundos que dura un TikTok o de los segundos que puede durar un video en las redes sociales. Mil gracias. Y creo que eso es importante. Ok, yo me declaro igualmente decepcionado en lo formal, no en lo conceptual. Creo que hubo, aunque fugazmente y a veces tangencialmente, en otros casos directamente y en otros maliciosamente, definiciones, aclaraciones o deserciones gravísimas. Mañana las mostraremos nosotros, pero prosigamos con esta pregunta inicial. De paso, después les voy a preguntar de algunas cosas formales que me han llamado la atención, para que evacuemos lo formal, que incide mucho en lo actitudinal, en la percepción de seguridad, de triunfador, de convicción. Bueno, Francis Romero, buenas noches. Igual inquietud, ¿quién ganó el debate y por qué? Carlos, buenas noches. Qué gusto y qué honor estar con tan importantes invitados esta noche. Miren, ¿quién ganó el debate? Primero hay que jalarle las orejas al CNE. El formato del debate era lo que se preveía que iba a pasar, es decir, aburrido, sin lo que muchos esperaban, que era de alguna manera el protagonismo de uno de los candidatos. Vemos que los candidatos entraron al empate, no quisieron arriesgar mucho, pero en el fondo yo creo que generaron la cantidad de información que les va a permitir consolidar el voto con los indecisos. ¿A qué me refiero? Los temas que se fueron mencionando en cada intervención, tanto de Noboa como de Luisa, les va a permitir generar un post-debate. Recordemos que hasta ahora la campaña había sido tibia, si no fría. A partir del debate, que era lo que se preveía, hoy arranca una campaña. ¿Con qué? Con argumentos, con estrategias. Ya vemos hacia dónde se van a direccionar cada una de las posiciones en las campañas. Vemos que Noboa resaltó temas, puso las cartas sobre la mesa, y obviamente estas 2 semanas van a permitir que cada uno consolide lo que mencionó el día de hoy. Sabíamos, como le mencioné, Carlos, que este debate era de un formato muy malo, pero yo creo que los candidatos, principalmente Noboa, logró posicionar temas que, repetidos muchas veces, van a generar una adhesión por parte del indeciso. Vimos que no hubo las confrontaciones, que era básicamente lo que el votante indeciso no quería. Hay respuestas y hay que ver cómo le sacan provecho a lo que dijeron en estos en el debate. Muy amable, Francis. Como ven, en cambio, el votante elitista, que somos nosotros, especialmente expresado por lo que Ruth y Irene dicen, querían ese tipo de confrontación, no pelea, confrontación, contraste de argumentos, para que se vea la convicción y la validez de cada uno. Me uno, yo también. Resulta que uno va a debate para no confrontar, porque no se llame debate. El debate por naturaleza es confrontación, contraposición, contradicción, etc. Si no, es exposición. Pero, Eduardo, había una cuestión formal que a mí me llamó mucho la atención. La digresión en mención a la salud personal, sin que se explique de qué, que hizo Daniel Noboa, lo cual puede explicar un poco a veces su distracción, su desconcentración, su preocupación, su debilidad a lo largo del programa, en claro contraste
con la energía, claro, era la primera vez que lo veíamos ese plano, de la vez anterior. ¿Tiene sentido que haya abierto con una alusión tan personal sin que la aclare? ¿Buscaba justificar el estar bajoneado, como se lo vio? ¿O es un recurso emotivo más que genera empatía, solidaridad por las versiones que han trascendido respecto a qué puede pasar en la salud de la familia Noboa? Hay que conectar, y para conectar tenemos que entender las necesidades y lo que la gente quiere llegar a escuchar. Si tú comienzas siendo muy particular en un tema específico, lo más probable es que no logres conectar de manera inmediata, porque estamos hablando de una historia, como vuelvo y repito, particular. Yo no puedo determinar la rectitud de intención que haya tenido él, si esto fue un tema espontáneo, fue parte de una estrategia. Si fuese parte de una estrategia, lo que trató quizás de hacer es algo de generar humanidad, empatía, decir que es una persona que le ocurren las mismas cosas que quizás le ocurre a cualquier otra, pero no lo lograría un poco No debía haber sido entender. más directo. Les pido que me comprendan si en algún momento, lo que sea, no estoy con la energía que quisiera, pero acabamos de superar un trance familiar delicado, y a pesar de eso estoy aquí. ¿No debía haber dicho una cosa así más adecuada? Yo creería que siempre la claridad es mucho más impactante e importante, porque nos va a llevar directamente a que la gente sepa de qué estamos hablando. La intencionalidad en la comunicación es un tema fundamental. Tenemos que saber que cada palabra dicha, cada coma que está puesta dentro de lo que se dice, realmente tiene que llegar hacia el fin por el cual yo traté de emitir ese comentario. Y miren, la otra cosa que me llamó la atención, sin perjuicio de que te puedas referir a esto, de paso, he averiguado cuál es la situación. No es ningún secreto que el padre de Daniel Noboa está delicado de salud, pero me aseguran que no está en UCI, como se ha mencionado, y que el problema fue un ligero sangrado en la esposa del candidato que está encinta, que les generó preocupación. Por eso él habló de la atención de una enfermera. Asunto superado. De paso, en general, especialmente de mi parte, que eso sea resuelto de la mejor manera. Luisa González ya no fue de blanco entero, fue de celeste y blanco, y usó lentes que se sacaba y se ponía a cada rato, ¿ya? Y tuvo una actitud mucho más proactiva y agresiva y cuestionadora, sigo hablando de lo actitudinal primero, de Daniel Noboa. ¿Evaluación? A ver, solamente quería decir dos cositas antes sobre lo de Daniel Noboa y su mensaje a los médicos. A mí en lo personal me hubiera gustado tener mayor claridad. No tenía idea de que eso se esté tratando, ¿verdad? y soy una panelista invitada a un programa de lujo, ¿no? Gracias, entonces, lo dijo a la entrada. Yo, por ejemplo, no sabía. En un momento dije, tal vez se está refiriendo porque tuvo un desencuentro con los médicos cuando dijo que eran como una mafia. Entonces, no sé si está tratando de limar asperezas. O sea, se me quedó totalmente en el aire. Sí. Uno. Entonces, sí, me hubiera gustado mucho más como claridad sobre ese punto. Dos, sobre Luisa González, tuvo una actitud que claramente se pudo contrastar con Daniel Noboa, mucho más empoderada, mucho mejor posicionada. Lo de los lentes, yo estuve a punto de traer lentes hoy también, como para dije, ¿sabes qué? Porque realmente se veía de una forma que uno dice, yo también quisiera posicionar esa imagen. Se ve más intelectual, más seria. Esto aquí ya es muy simbólico lo que voy a decir, pero cuando a una mujer le ponen lentes, equivale que ella puede ver las cosas como que por sus propios ojos y no a través de los ojos de alguien más, que fuera, por ejemplo, Rafael Correa. Es una forma, en la feminidad, cuando uno le pone lentes, lo que quiere mostrar es que es una persona inteligente que tiene la mirada de alguna forma. Así que tuvo una actitud. Y lo último que iba a decir es, en el debate yo por favor, en esta intervención solo te quería decir, yo no estaba buscando necesariamente confrontación, que sí, pero posicionamiento de mensajes. Yo oí muchísima información que aquí la tengo que volver a oír para tomar notas, pero por ejemplo, Daniel Noboa no oí una vez somos un nuevo Ecuador o somos la nueva generación, y de Luisa González oí una vez la de por el bien de todos. Entonces, posicionamiento de mensajes no vi. Ok. De paso ya llegó Antonio Tramontana, enseguida se incorpora al panel. Le agradezco sobremanera que apenas aterrizó de Quito acuda al estudio. Antes entremos
a materia concreta y luego pasamos con la primera reacción frente a eso de Francis Romero y Rudy Hidalgo hasta que se instale Antonio. Así es, Carlos, para entrar en materia, el primer tema tratado fue el económico. Revisemos un aspecto en la intervención de Daniel Noboa. Ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Deberíamos de tener una electricidad a un costo más bajo, un costo de combustibles más bajo, un desarrollo de infraestructura de riego para nuestros pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos también de un sistema tributario que fomente la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. La refinería de La Libertad y la refinería de Esmeraldas son refinerías que sí existen. Y en el sistema tributario, con un techo de 22% para las compañías, que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo. Si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social, va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. También. Bueno, no queremos toda la intervención. Estoy siguiendo acá el diferido, perdón. Disculpa. No queremos toda la intervención, eso fue lo principal. Y de paso, la moderadora no lo perurgió a responder la pregunta, que era el déficit fiscal, que se estimaba en 5.000 millones de dólares. Creo que Ruth se retrajo de cumplir su papel para no parecer tan protagonista o hostigosa. Pero el reglamento se lo exigía. No aplicó el reglamento. En definitiva, el argumento de Daniel Noboa fue productividad. Así es como vamos a recuperar la economía. Ahora veamos la exposición de Luisa González sobre lo económico. ¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera, la vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Aumentar la producción petrolera. Ambas intervenciones fueron una recolección de propuestas. Cuando la propia moderadora dijo el debate es para saber cómo. Nunca dijeron cómo. ¿Va a subir la producción petrolera? Sin duda. ¿Cómo? Y no insistió en eso, pero tampoco en la réplica lo hizo el contrincante. En fin, de estas primeras dos intervenciones en lo económico, ¿cuál fue tu impresión, Francis Romero? Prende el micrófono, está apagado, Francis, está apagado. Perdón. Carlos, le mencionaba que en la parte económica los dos creo que dejaron y vimos claramente el cómo a un lado. Se enfocaron más en sus propuestas y generaron esos temas que sin duda alguna van a servir de base en este post-debate. Los dos tuvieron la oportunidad de dar las soluciones reales que los indecisos estaban esperando en la parte económica. ¿Cómo lo piensan hacer? No lo hicieron, desaprovecharon una oportunidad. Hoy, como le mencioné, empezarán a cortar fragmentos de sus exposiciones que ya están empezando a circular en las redes sociales. Pero en el fondo el debate no cumplió con las expectativas de dar respuestas a los cómo, que eran lo más importante que los indecisos estaban buscando. Ok, lo tenemos claro. Lleguemos hasta ahí, perdón, lleguemos hasta ahí. Antes de volver con Ruth, Antonio Tramontana, bienvenido. Gracias por pasar del avión al estudio. No, usted advirtió que eso pasaría. La pregunta que hice a todos de entrada, y que en su caso tiene que ser formulada en este rato. ¿Quién ganó el debate y por qué? Muy buenas noches. Esto es como más o menos, vamos al empate, calceta. Yo llego atrasado, pero ahora tengo que empatar aquí. Claro, iguales se dicen, iguálate. Haz 10 planas. A ver, más que quién ganó el debate,
para mi modo de ver, es cuánto de equipo hubo. ¿Cuánto de equipo hubo? ¿Cuánto hubo de estudiar en primer lugar la serenidad de cada uno de los participantes en este debate? ¿Cuánto de tesis y argumentos, justificaciones hubo? Yo diría que al final del camino, más allá de que uno venga aquí y que llegue y aterriza y trae el frío de Quito, el asunto está en cuánto de calor transmitieron. Pues. ¿No exageró ¿cuánto de calor? Su control o su serenidad, Daniel Noboa, al extremo que parecía bulia ya? No, yo creo que él, no sé, tiene frialdad, algo. terriblemente Sí, frío. no siente las cosas. Cuando él se refiere al... ¿Y eso qué proyecta? Que no siente, que hay que hacerlo sentir, nada más. Y en el caso de Luisa, que tuvo una actitud contraria, mucho más proactiva, mucho más firme, mucho más convencida, ¿consigue el resultado que ella buscaba? Están disputándose aproximadamente un núcleo de un 15% de indecisión. El que lo capte. La indecisión está en el doble. Pero sé que es el 15% donde va a estar al final del camino, porque no se olvide que aquellos que no deciden, voy a traer a colación lo que siempre me pregunta, digo, ni lo uno ni lo otro. Ya. Si no me convencen ni lo uno ni lo otro, se pueden decantar a un voto nulo y un voto blanco. Pero de lo que hemos visto hasta ahora, por sus impresiones, ya voy con Rudy Hidalgo enseguida, si alguien ganó más votos esta noche es Luisa González antes que Daniel Noboa. Vamos al empate calceta. El debate, se lo he dicho aquí, es la primera parte de los 14 días que corren. Ok. Cuidado, o sea, aquí ya me ganaste. Pero la impresión no es de esa, de la que ustedes me dicen, todos coinciden de una u otra manera, en que ella tuvo un mejor desempeño, no en qué ganó, pero que tuvo un mejor desempeño. Yo no le puedo decir, a ver, ¿qué es lo que puedo yo rescatar? Y voy a, tal vez no guste lo que voy a decir. Algo tenía el señor Noboa que me llamó la atención, cerraba mucho los ojos, abría siempre con una mueca, hay que ver esos detalles. ¿No? Veía mucho hacia abajo. Veía mucho hacia abajo, pero en el fondo sabía lo que tenía que decir, pero parece que en esto hay que tener, ¿sabe qué? Las cosas ordenadas perfectamente. A mí eso me llamó la atención. Y tener control absoluto de cada cosa. Lo vi muy dubitativo con relación al Daniel Noboa del primer debate, pero algún rato responderá él. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? O de repente esa fue la estrategia, es decir, sí, estar absolutamente concentrado en su libreto, no dejarse provocar como lo provocaron en varias cosas, correcto, y tener respuestas formidables, como para la que a mí tuvo respecto a lo de Rusia, por ejemplo, y hubo heridas lacerantes cuando dijo no refinerías invisibles, pero bueno. ¿Le puedo decir algo? No, ya se igualó. No, ya. Ahora sí me practica el sí, pero no, sí. Ya, okay, ahora vamos a Quito. Ruth, lo sé. Estábamos analizando la intervención económica de los dos, su impresión. Sí, y yo quisiera en primer lugar partir diciendo que efectivamente ninguno de los dos contesta lo que le preguntaron, es decir, era súper importante hablar y contestar lo que la moderadora les dijo, es decir, el déficit fiscal es tan grande que va a determinar mucha toma de decisiones si es que en el futuro ellos van a querer hacer algo o no. Entonces era importantísimo que ellos contesten al respecto y no contestaron. Y además la segunda parte de la pregunta hacía referencia sobre cuáles medidas específicas iban a tomar ellos en su mandato para equilibrar las finanzas y proteger la dolarización y encaminar una función social. En ese sentido, Daniel Noboa me parece que lo que hace es retomar y reposicionar nuevamente su visión respecto a los temas puntuales, como por ejemplo la reducción del costo de la electricidad y la refinación nacional del petróleo. Me parece que también es interesante que él haya nuevamente llamado a esta visión propia que tiene de reforzar la productividad, pero mirando al sector del sector agrícola. Y creo que eso es importante. Él habla también sobre las deducciones fiscales a las empresas, ¿no es cierto? Pero hay algo nuevo que yo, no sé si me perdí, pero antes en el primer debate no lo había visto, y es este proceso de incentivos que le está planteando tributarios a aquellas empresas privadas que empleen jóvenes. Y a mí me parece eso que es importante porque les empieza a hablar de nuevo a los jóvenes, que es este grupo etario que más necesidad tienen de empleo, versus, ¿no es cierto?, una Luisa González que lo primero que dice es que va a utilizar o a inyectar en la economía 2.500 millones de las reservas internacionales que se encuentran en Suiza.
Es decir, me parece que ella nuevamente manifiesta una visión que es una de las visiones, a mí me parece que más preocupación trae y genera en la ciudadanía. Entonces, no sé si fue bueno en realidad el poner esto sobre la mesa, yo lo dudo, pero ella lo hace. Nuevamente, ella también habla de reactivar y mejorar la producción de petróleo, pero también... Ok, perdón, ¿se congeló la imagen? ¿Se dañó? Involucra los GATS, ¿no es cierto? Ella dice como un motor para reactivar la economía. Habla de combatir la evasión tributaria, reforzar la producción, pero nuevamente cae, no solamente ella, también el otro candidato cae en la generalización. Y yo creo nuevamente que este era el momento ya del cómo. Ya el primer debate era el qué, este momento obligatoriamente tenían por fuerza que decir el cómo. Y en algunos temas sí lo dice Daniel, pero sin data. Luisa trata, pero en estos temas me parece que estuvo floja. A ver, gracias. Vamos ahora a algunos aspectos centrales, ¿ya? Y aquí en el orden que ustedes quieran intervenir, ¿ya? Incluido usted nos da el panel de Quito. No, aquí uno tiene que ganarse el puesto. Okay. Bueno, llegué atrasado. Luisa González dice, la presidenta de la República voy a ser yo. ¿Es creíble eso? Al margen de que sea creíble o no, es algo que tenía que hacer. Totalmente. De hecho, es parte de su rol. Quien no cumple el rol es Daniel Noboa. Daniel Noboa tenía que ir a esta elección hablar con el arquetipo del creador, inspirador, hablarte cosas nuevas. Yo coincido mucho con el análisis de Irene. Tenía que venir y decir cómo lo voy a hacer de manera diferente, porque me estoy enfrentando a lo viejo. Yo vuelvo y repito, este tema, este clivaje está entre lo nuevo y lo viejo, en lo que Luisa quiere cambiarle lo viejo por experiencia. Y vamos a creer ahora, sí, claro, eso es lo que tenía que decir. Es él donde tenía cuando que dijo que Correa va a ser su asesor, y es claro que Correa la instrumenta. Yo tengo que decir algo aquí. Por ejemplo, ella fue la única que yo la noté que dijo como mínimo unas 4 veces eso, se dijo mi gobierno y como su presidenta. Daniel nunca se refirió a sí mismo como presidente. Nunca dijo en mi gobierno. La única vez que lo dijo fue algo con el avión presidencial, pero por ahí pasó. Y de Luisa sí tengo que decir algo, que esa es la parte. ¿Se le va a creer o no se le va a creer? No la parte de la presidenta, sino lo siguiente. Si no hubiéramos sabido que ella era la candidata del correísmo, no había nada que develara que ella era la candidata del correísmo, porque a diferencia de la vez pasada, no dijo nunca, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, el resurgir de la patria. No lo mencionó a Rafael Correa, nunca lo mencionó. Tuvo que salir Ruth del Salto a decirle, oiga, pero ¿y su asesor? Y ella dijo, la presidenta voy a ser yo, no Rafael Correa. O sea, ellos estuvieron claro. ¿Y vamos a ahora creer le vamos cuento? A creer, a ver, les vamos, está hablando de los panelistas. La pregunta es, sabiendo el nivel vertical y de manejo que tiene Correa. La pregunta es, ¿el país va a creer ese mensaje o ese cambio tan drástico que ella el correísmo, desde luego que sí, el no correísmo no. ¿Y los indecisos? Eso. ¿Qué cosa? ¿Cómo le llega eso al grupo de indecisos que tanto te preocupa a ti? A ver, partamos de una realidad, sobre todo usted que ha intervenido. ¿A quién fue dirigido ese debate? Era básicamente a los que no han decidido votar. ¿Y de qué clase? Medio, bajo, bajo. Bajo, medio, bajo, bajo. A las 6 de la tarde jugaba Barcelona, ¿verdad? Mi hermano está viendo ese partido. Eso no te creo. Bueno, sí, claro. Solo se cruzó una hora. Claro, y si me estás viendo, Esteban. Una hora. Que se vaya, pues suficiente. Y ganó. Ya. Entonces la pregunta es, la forma de hablar a quién estaba dirigida. El mensaje era a quién quería yo convencer, en qué parte y dónde. O sea, aquí tenemos que tener claro lo que es la segmentación. O sea, podemos hablar, yo puedo decir. Pero ¿cuál es su impresión? ¿De que llegó ese segmento en verdad? Cuando más bien ese segmento que es correísta le puede hacer daño. Decir, esta va a ser una segunda Lenín Moreno. Porque votan por ella por Correa, no votan por ella. Pero esos votos ya los tiene. ¿Cómo podemos saber que no votan por ella en estos momentos? A ver. Por Dios, ¿no ha analizado la descomposición de las motivaciones del voto de Luisa? A ver. 10% máximo vota porque ella es Luisa González. Ella en este momento está en la segunda vuelta, por un impulso. Y usted se habrá dado cuenta que el exmandatario Correa es, como quien dice, ya lo dije aquí, el desembarco de Normandía, y ella viene a rematar, remata, y se posiciona. Mucho ojo, está rematando como debe ser las cosas. Daniel Noboa tiene su forma peculiar de ser, o sea, no vamos a negar, o sea, si él quiere llevar la conducción de esa manera, está bien. Pero ahorita estamos hablando ya de contenido. Quito, igual inquietud. Francis Romero, ¿usted le cree a Luisa González cuando dice la presidencia de la República, presidenta de la República,
No, si ¿puedo pasar a Quito? ¿Ninguno de los dos? Allá. Entonces veamos la forma en que se preguntaron uno con otro. ¿Está bien? ¿Tenemos eso listo? Ya. Pasemos a eso y luego Quito. Ok. Del precio del barril de petróleo que usamos en el Ecuador, si es que es el Brent o el West Texas Intermediate, ¿y por qué usamos ese índice de precio? Nosotros tenemos un crudo pesado, por lo tanto recibimos un castigo. El West Texas es nuestro indicador, por lo tanto nuestro petróleo también es más barato que el que producen otras economías y otros países. ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? Ya no nos dejemos engañar. Van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. Usted, señor Noboa, viajó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico a Rusia a pedir allí una alternativa para pagos fuera del dólar. Entonces, ¿usted también pretende desdolarizar el Ecuador? Yo lo que voy a hacer es inyectar recursos en la economía, aumentar la productividad y la producción, todo lo que es la industria nacional, fortalecerla para sostener y fortalecer la dolarización. Fue mi bancada la que propuso que en la Constitución conste el dólar como nuestra moneda, propuesta que no contó con su voto. Para mí, este es el punto culminante del debate, por lo clave que es la desdolarización. Y Luisa González no dice, no vamos a desdolarizar. Sí dice, esa es una tendencia mundial, por lo cual, o se supone, vamos a estar inmersos en ella. Y devuelve el golpe a Daniel Noboa diciendo, usted propuso una cosa equivalente cuando fue a Rusia. Francis, evalúe ese trance del debate sin perjuicio que responda a la pregunta en la que estábamos. ¿Se le crea a Luisa González que ella va a ser la presidenta y Correa no? Carlos, yo quisiera solo acotar algo adicional. Los dos candidatos hay que ver cómo llegan al debate. Luisa llega decidida a que las cosas cambien, que la población sienta que ella ha evolucionado a una nueva candidata. Noboa tenía que reafirmar la buena impresión que dejó del primer debate. Entonces esto era más o menos las incógnitas de cómo iban a afrontar el debate. El pésimo formato del debate no permitió revelar realmente las capacidades que tiene cada uno de los candidatos. Vimos que Luisa en esto tenía muy claro lo que tenía que decir, ya sabía hacia dónde tenía que atacar, y Noboa más bien se le vio tranquilo a lo largo de toda el debate. Él mantuvo Francis, un ratito, Francis, un segundito. ¿Tranquilo o confiado? ¿Tranquilo o indiferente? ¿Tranquilo o displicente? ¿Cómo entender eso? Yo creo que él estuvo preparado para estar en el mismo mood todo el debate. Él trató de mantener la calma y responder. Las preguntas que él tenía una rapidez para contestar, se le veía que él se tranquilizaba y despacio iba haciendo su argumentación. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que él se preparó, ¿para qué? Para demostrar que sigue siendo el mismo candidato que se presentó en la primera vuelta. Ya, otra cuestión adicional. Porque ahora tiene una mayor certeza de los diferentes problemas que se le presentaron. Con una acotación con una acotación adicional que no estamos tomando en cuenta. La expectativa sobre él era mayor. Si usted dice que mantuvo la misma línea de la primera, es decir, no superó la línea de la primera vuelta, y se esperaba que en algunos aspectos la supere. ¿En cuáles? Lo vamos a ver después. Antes de eso, estamos en un tema crucial. Aquí está lo que ha trascendido el fin de semana, que en el Grupo de Puebla, en México, se trató cuando el expresidente Samper, no es Daniel Samper, ¿cómo es de los Samper? Ernesto, ¿no? Ernesto, gracias, Samper. Habló de que hay que desdolarizar en el planeta. Correa al lado, sin negarlo, y luego en un trance que no se ve en el video, aplaudiendo. Recordemos eso.
Desde hace muy poco hemos entendido que el mundo vive un proceso de desglobalización. Nos estamos desglobalizando, estamos desmontando lo que habíamos montado como una supuesta globalización. Lo estamos haciendo lentamente. Y esa desglobalización tiene un nombre, la desdolarización. Solamente en el momento en que logremos avanzar en una desdolarización del mundo, vamos a ser capaces de hablar de que se ha creado un nuevo espacio para un entendimiento global. ¿Y por qué es importante la desdolarización que, entre otras cosas, plantea el presidente Lula? La desdolarización es importante porque no nos habíamos dado cuenta que la dolarización fue el arma hegemónica secreta que de alguna manera se había venido empleando para que la globalización tuviera dueño y para que la globalización fuera un juego de perdedores y de ganadores. Ahí tienen, y ya escucharon la forma en que Daniel Noboa le preguntó ¿cuándo y en cuánto tiempo van ustedes a desdolarizar a Luisa González y la forma en que le respondió? Evalúe ese trance del debate, Ruth y Hidalgo, bienvenida de vuelta. Me parece que esa pregunta es bastante interesante, pero es, como dicen los gringos, tricky, ¿no? Es bastante truculenta. Truculenta, y se la pone de una manera bastante hábil también, porque además todos hemos visto este video que usted acaba de mencionar, y creo que le puso entre la espada y la pared a Luisa y le obliga a tomar una posición que no sabemos si ella quería o no quería finalmente tomarla. Fíjese usted que después ella de alguna manera responde y dice que no es que no van a desdolarizar, y lo llama y le pone un nombre a un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un poco dándose la vuelta alrededor del discurso que tiene Samper en ese video, ¿no es cierto? Pero que todos sabemos finalmente que es una vía para la desdolarización. Ruth, pero no dice nunca, no me propongo desdolarizar. Esta es una corriente mundial que en la medida en que llegue al Ecuador veremos si la asimilamos o no. ¿Qué es lo que debía haber dicho? Ella se da la vuelta y no asume una posición. Y eso creo yo que le da ventaja a Daniel Noboa, porque Daniel Noboa, por su parte, en cambio, en el momento que a él le corresponde, él sí habla de fortalecimiento a la desdolarización y habla sobre algo que no se ha tratado aquí, que a mí me parece importante, y es que habla respecto a darle oportunidad a que ingrese la banca internacional, y luego le repregunta, él nuevamente reafirma y dice es la banca internacional para que dar la posibilidad de que ingrese dinero a mucho más bajo interés, lo cual me parece que es importante porque el público que le va a reaccionar respecto a esa propuesta será un público que no somos nosotros, o quizá también nosotros, pero un público que está necesitado de ver una banca diferente, menos dada a poner intereses altos, y quizá una banca mucho más factible a poder darles un préstamo. Y ese mensaje me parece que tiene un contenido económico importante que él lo logra posicionar. Mil gracias a ustedes. Me acaban de comunicar quienes viven preocupados de esto. En la métrica que acaban de batir el récord del programa. Tenemos en YouTube 11.200 conectados a esta hora. ¿Un domingo? Podemos facturar, entonces. Claro. Vamos a comenzar a facturar. Parte de los auspicios. Tenemos que hacer aquí una pausa, una primera pausa para volver con otras dos partes del debate que vamos a pasar con mayor celeridad de la de ahora. No imaginé que habíamos tomado 45 minutos y espero que por la atención que ustedes les dan al espacio esté siendo entretenido y sobre todo productivo, orientador. Nos queda ver algo sobre seguridad en el próximo bloque. Creo que también algo sobre lo social. Estaba tratando de encontrar la calificación, yo mismo me acuerdo, que le puse hoy día a cada uno de los bloques. Me acuerdo que el primero fue 8-4, ¿ya? Pero no tengo el resto. Bien, aquí tienen ustedes. Ok, en lo económico, Noboa 8/10, Luisa 4/10. En seguridad, Noboa 7/10, Luisa 5/10. En lo social, Luisa 6/10, Noboa 5/10, y en lo político Noboa 8/10, Luisa 7/10. Lorena. Cuando volvamos, trataremos el segundo eje temático,
el que más preocupa a los ecuatorianos: seguridad. Diferencias tratadas con respeto son lo mejor del debate, así como evidencias de que el correísmo apoya desdolarizar, llamándolo corriente mundial, mientras su rival está dispuesto al diálogo aún con ellos para rescatar el país. Verá a su manera, crítico e independiente. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro, y Miguel, que acaba de ser papá, quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metal mecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de muchos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el centro de operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. El reprise del programa es en OnePlus, canal 14. La corbata no tiene ningún significado, por si acaso, recién me doy cuenta. Ya el mismo número en las tres cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV, me han hecho reír. Recién me doy cuenta. ¿Ya? El periódico Ecuador en Vivo. Es el inconsciente. No. Tanta. Que yo estoy por Daniel Noboa desde la primera vuelta, no cabe duda. Pero de ahí a que el color corresponde. Inconsciente. No, yo no soy un periodista imparcial. No soy. Nunca he sido, no quiero ser, no puedo ser, no debo ser. Trato de ser veraz. ¿Ya? Tampoco me atribuyo el dominio o el control de la verdad total. Desde que comencé en esta profesión en 1975. Entre el violador y la violada, ¿con quiénes están ustedes? ¿Oiga? ¿Con quiénes están? Otra cosa es que hay que darles a los dos la misma posibilidad de expresar sus ideas. Y eso también hasta cierto punto. Otro lo podemos discutir. El fin de semana estábamos hablando algo a propósito de un tuit de dosificar la verdad. Todos lo hacen todos los días. Otra cosa es que no lo admiten. Es decir, editar, que es lo que se llama en periodismo o en televisión. Sacar las partes o los fragmentos que uno considera pertinentes, útiles, necesarios, sustentados, oportunos, etc. Quienes crean que dicen todos los días toda la verdad, seguramente porque la tienen, que lo crean. ¿Ya? Aquí no se pierden conmigo. Yo estoy a favor de las tendencias democráticas, sobre todo cuando enfrentan una dictatorial, pero eso no es lo importante. Les hablaba del periódico Ecuador en Vivo. Sí, en su emisión digital recoge su portada de noticias y en su portal principal el tema. Y en Estados Unidos, es increíble, como nos siguen también a través de
Macro Digital. La transmisión es simultánea. Hoy nos vamos 2:30, son casi las 11 de la noche. En 8 minutos será eso. Lorena, volvemos. En el tema de seguridad no hubo definiciones nuevas, pero sí algunas precisiones importantes. Veamos lo que dijo el candidato Daniel Noboa. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando pues la paz y darle seguridad al productor, al transportista, al exportador, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de violencia e inseguridad. Bien, ahora veamos una parte de la propuesta de Luisa González sobre inseguridad. De paso, ahorita recién me di cuenta del color de la corbata de Daniel Noboa. Yo no lo entendía. ¿Qué corbata tan rara? Ya. Pero eso es para conectar con jóvenes. Me parece que los códigos de vestimenta de ambos candidatos fueron hoy espectaculares, porque fueron extremadamente correctos. Luisa se bajó un poco el seniority de blanco con blanco, le puso blanco con azul. Azul es conocimiento, le da más firmeza, se pone los lentes, hay 4 elementos que ella tiene, se pone lentes para sacar un poco de intelectualidad, enseña se el tatuaje, deja ver el tatuaje para conectar con jóvenes, pero a la vez tiene la cruz para conectar con la yo gente también vi con lo mismo, valores, la cruz familia, y el tatuaje al lado. O sea, hay cosas extremadamente interesantes. Cuando llega Daniel Noboa, lo que se le había criticado la vez pasada, que él estaba con el chaleco antibalas y de repente la esposa no, ahora llega con el chaleco antibalas. Él, la esposa y la madre, con chalecos antibalas blancos sin perder el glamour que ellas obviamente tienen. Y luego hace lo correcto, se saca el chaleco en el escenario, porque hubiese sido muy chocante ya de que esté una mujer ahí que se sienta mucho más segura que él. Entonces van sin chaleco ambos. Entonces, fue una jugada Esos trances no se han visto en el debate, se verán en el spinning que se haga el asunto. Sí. ¿Okay? Ya, vamos al fragmento de la intervención, qué interesante, que les anuncié sobre Luisa González sobre seguridad. Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, $500 millones para equipar a la policía vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPCs, VCs, el ECU 911, pero también vamos a trabajar en el control que se necesita del país. Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. El trabajo coordinado también con el sector de justicia. Bien. Francis Romero, evalúe las propuestas de ambos en seguridad. Carlos, en la parte de seguridad los dos estuvieron con una solvencia mucho mejor que en la parte económica. Sin embargo, se ve que dominaba mejor y en la forma como presentó las soluciones fue, creo, tal vez el eje que mejor le fue a Noboa. Incluso dejó muchos temas que van a ser viralizados en la próxima semana. Por ejemplo,
el sin corrupción sí se puede. Hay muchas cosas en esta parte de la seguridad que él hace, que él utiliza y que quiere con eso dar esa certeza a este grupo importante de indecisos que lo que están buscando son las soluciones al principal problema que tiene el país. Ok, tenemos que avanzar. Al miedo que tienen a salir a las calles, al miedo que tienen que sus hijos vayan a las escuelas. Gracias, tenemos que avanzar con mayor brevedad. Logró solucionar eso. Gracias, tenemos que avanzar con mayor brevedad. Igual pedido. Antonio. El día que se vaya esto aquí, queman a cualquier gobierno. Nada más se lo digo. No alcancé a hablar en esa parte. Qué bueno, de lo de la desdolarización. Sí, no alcancé a hablar. El día que ¿Cualquier gobierno? Cualquiera. ¿Usted sabe lo que pesa esto de aquí? Ok. Que no es el otro billete, pues, que la otra vez salió. De a ver, acuerdo. vamos al tema principal. Psicología de masas, comportamiento del consumidor. ¿Qué es la necesidad? Antes la necesidad que está, la carencia. ¿Qué nos han quitado? La libertad y la tranquilidad. Cuando usted engancha con esos dos términos, y aquí está el experto, a mi PNL, el resto, 500, 600, 1.000 millones, ya queda claro. Porque mi libertad se la llevaron, porque mi tranquilidad ya no la tengo. Entonces, ¿cuál estuvo mejor de los dos allí? Yo creo que coincido con el señor Romero en esa parte. Coincido a plenitud. O sea, Ruth, igual a pesar que faltó estos elementos. O sea, sí, eso es sí. ¿Y sabe cuál faltó? Como dijeron, el formato levante es terriblemente limitante. A ver, el formato se lo voy a decir, el eslogan que vengo repitiendo. La vida sí importa. Correcto. No hubo ese eslogan que era esto, y tal vez para alguien que lo diga como candidato, y para mí mucho, ¿sabe qué? Engancha. Eso es contenido que antes usted me criticó y me cortó. Y yo sé por qué lo hace. No, yo le daría una variante a ese lema. Vivos primero, productivos después. Ruth, ¿tu impresión de la propuesta de seguridad de ambos? Sí, dos propuestas, ¿no? La propuesta Resurgir versus la propuesta Fénix. Me parece que Luisa trata de endosar toda la responsabilidad del crimen organizado a Lazo, sin tomar ninguna responsabilidad del gobierno que ella finalmente representa. No menciona en su propuesta nada al tema judicial, que creo que es importante tomar en cuenta si quieres mejorar el tema de la seguridad y luchar contra la impunidad, poner una propuesta de reforma al tema judicial. Y ninguno de los dos hace. Sin embargo... Ruth, perdón, y ahí me llama la atención el por qué Daniel Noboa no acota. El narcotráfico está instalado aquí porque ustedes le permitieron ingresar. ¿Alguna cosa así? ¿O eso era contraproducente dado el perfil que él quiere proyectar propositivo y no agresivo? Esa era una de las cosas en las cuales él se queda callado, cuando tenía ahí una amplia variedad de temas donde podía él haber salido mucho más fuerte, pero no lo hace. De todas maneras, creo que sí hace algo que a mí me parece importantísimo, y es que él repite varias veces, no solamente en este tema, sino en otros, sin corrupción sí se puede. ¿Por qué? Porque todos sabemos que mucha de la plata que no se puede, o ahora y que no tenemos y no se puede utilizar, por ejemplo en gasto público, se fue por el tema de la corrupción, y entonces ese es un tema que todos sabemos. Entonces me parece que esa premisa, ese eslogan, creo que es importante. Y otra cosa, creo yo que es interesante también, esta propuesta tecnológica de tecnificar la lucha contra el narcotráfico, que creo que es algo importante con el tema de los drones. Retoma esta propuesta que era de Topi del tema de los drones, retoma el tema de la tecnificación en los temas de las aduanas, en las fronteras, que creo yo que es bastante valioso también, y nombra algo que creo que es una propuesta bastante interesante, que es el que va a luchar contra la minería ilegal, pero también habla acerca de los mineros artesanales, que es un tema social que es importante tratar, lo que no se habla, y él lo pone sobre la mesa como uno de los temas para bajar la inseguridad. Lo cual me parece que denota que él ha investigado el tema, porque es un aspecto bien técnico. Tiene relación con eso también. Así es. Eduardo, ¿tú querías acotar algo? Sí. Don Antonio Tramontana estaba diciendo algo bastante importante sobre el tema de la vida. Quiero decirle... No me hagas sentir tan viejo. Acá hay un Don Carlos, acá hay un Don Carlos. El decano soy yo aquí, por si acaso. No me hagas sentir... Él es menor que yo, así. Claro, por respeto, maestro. Mira, hay 10 palabras que son las que más se deberían de repetir en esta segunda vuelta, porque cuando le pones un electroencefalograma en la cabeza a una persona, en la generación de electricidad se sabe cuáles son realmente las que están más impactando. ¿Cuáles son? Bueno, libertad, nuevo, país, no Ecuador, país,
valores, proteger, crear, jóvenes, vida, que es la que usted mencionó, y familia. ¿De dónde sacó esas palabras? Porque hemos analizado y hemos mapeado más de 1000 a lo largo de 2 años ¿No está para democracia saber ahí? cuáles son... No, a nadie le importa, o sea, ¿a quién motiva? ¿A quién, a ver, pero digo, ¿a quién le genera un brote de energía a la democracia versus la familia? Está libertad, sí. Pues libertad, sí. Por supuesto, libertad es libertad, pues. Claro. Es lo máximo. Se vio la película, ¿verdad? Sí, claro. Braveheart. ¿Qué se vio de Sound of Estamos Freedom? en ese trance. ¿Qué se vio? A ver, Carlos. Libertad. Esa celebración en ese momento. De paso, vamos a hacer el programa el día jueves. Hágalo. Bueno. Porque no se han avispado ninguno, no tomaron concentrado avispalos ninguno de los no lo candidatos. vamos a dejar salir. Estamos hablando de, por si acaso, Sounds of Freedom. Disculpen la dirección. Eduardo Reynoso hizo una propuesta en la radio que estamos retomando. Financiar una exhibición en la mayor sala gratis para quienes no la hayan visto y la quieren ver. Luego habrá una segunda, luego habrá una tercera. Estamos planeando la fecha. A eso. ¿Sí? Me permite. Por favor, señor Sarnitsky, usted trajo la película. Don Johnny Sarnitsky. Sí. Si no me conoce, pregúntele a Enrique Vizcaíno. Pero sí, Corporación El Rosado tiene vocación social y responsabilidad. Que sea gratis, que la vean muchos. O por último, cuando se pague, que sirva para los niños. Por favor, señor Sarnitsky, yo no le impongo a usted, pero creo que esto es necesario. Ahí le debemos esto. Y a Eduardo la iniciativa. Sí, querías acotar algo. Yo no hablé sobre el tema de seguridad. A ver, perdón, casi te dejo fuera, ¿da? No te preocupes, eso no va a pasar. A ver, sobre el tema del posicionamiento de mensajes, me gustó cuando Daniel Noboa empezó diciendo, a ver, tenemos que entender que ciertos crímenes se tienen que entrar dentro de la categoría de terrorismo, porque así el ejército puede participar. Ahí hubo una explicación, narcoterrorismo, porque si ya se le pone ese componente, ahí el ejército puede participar de una forma más activa. Y ahí me explicó, y ahí es cuando más me gusta Daniel, porque me explica con lógica y de su forma lo que él quisiera hacer. Y además dijo que buscaría una reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas hablar inmediatamente. Exacto, y eso, bueno, actuar inmediatamente. Pero bueno, eso fue una pregunta que se le hizo a Ruth, que si él no se lo decían, él no lo posicionaba. Correcto. Pero sobre el tema de seguridad y su participación, tengo que decir que sí me falló porque cuando... bueno, no es que me falló, pero cuando Luisa dijo, esto es producto de que hay que el gobierno permitió que se instalara y entrara el narcotráfico, yo Daniel Noboa en su momento, yo estoy de acuerdo. El suyo. O sea, esa parte de esa pequeña agresividad, porque ¿sabes por qué no lo hizo? No, pero es que porque entonces parecía que estaba defendiendo a Guillermo Lazo y ellos querían posicionarlo como podría ser, por eso no lo hizo. A ver, pero entre Guillermo, en ese momento, ¿quién es su enemigo? ¿Guillermo Lazo o el correísmo? ¿A quién tienes que vencer? Entonces, por ejemplo, a mí esa oportunidad, ustedes pueden que no la ven así, no la yo sí pasar. No la voy a dejar pasar. No, con una acotación. Lo que está pasando, toda esta votación es antilacismo. Seamos claros. Sí, claro. Entonces sí tenía que... ¿Cuál votación es antilacismo? La que se está registrando en la primera y segunda vuelta. Todo esto es antilacismo. Cuidado que estamos peleando entre un correísmo y anticorreísmo. No. Todo lo que ha pasado es porque hubo un jefe de campaña a favor. Pero yo creo que esta segunda vuelta va a ser más anticorreísmo y correísmo. Yo sí me mantengo en eso. Bueno, vamos a hablar de lo político justamente. Entiendo, ¿así es? Cuando volvamos. Sí. Lo social. No, entremos en lo político. Son todo esto es político. 6-5, así que hay 1000 cosas pendientes. Mañana tenemos la segunda parte. ¿Ya? No, la gente quiere trabajar mañana. Le estamos quitando el sueño. Lorena. Cuando volvamos entonces más de diálogo y opinión con nuestros panelistas de esta noche. Diferencias tratadas con respeto son lo mejor del debate, así como evidencias de que el correísmo apoya desdolarizar, llamándolo corriente mundial, mientras su rival está dispuesto al diálogo aún con ellos para rescatar el país. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Te hemos
hemos visto trabajar día tras día para cumplir tus sueños. Hemos sido testigos de tu esfuerzo, dedicación y compromiso, acompañándote en momentos difíciles. Y aun cuando el mundo se detuvo, debimos luchar con más fuerza. Y porque nuestra razón de ser eres tú, Ban Ecuador tampoco se detiene. Seguimos a tu lado, ofreciéndote soluciones financieras y siendo tu apoyo para alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro y Miguel, que acaba de ser papá, quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista metal mecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de muchos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el centro de operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Bueno, en medio de todo esto, la página del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se cayó hoy. El concurso para Contralor lo ha ganado un candidato Torres que trabajó 14 años en la Contraloría. Tuvo 42 de calificación en la prueba escrita sobre 50. Los favoritos, el doctor Falconi, 36, la doctora Vivanco, 33, y no sabían cómo hacer para no proclamar al ganador hoy en el CPCCS de ese concurso que tenía 103 participantes, de los cuales fueron 48, y 5 se retiraron en ese momento. Mientras estamos viviendo este trance, estaban haciendo aquello, porque temen que mañana, difícilmente pasará, la Corte Constitucional destituya a todo el CPCCS. Ya la Corte le dio el tiempo suficiente a Allen Berbera para que saque el contralor que querían y les falló la movida. Ese es el fondo del tema. Volvamos a lo de ahora. Miren, lo recoge Primera Plana Expreso, con la impresión que aquí han dado la mayoría de nuestros panelistas. Un debate sin hacerse mella. Los candidatos presidenciales, Daniel Noboa y Luisa González, se enfrentaron en el debate de cara al balotaje. Una que otra punta le puso algo de gracia al evento sin ningún protagonista claro que se lleve el triunfo, es la evaluación de Expreso. El otro titular, los prestadores externos y el IES en discordia por la deuda. Durán perdió hasta la calma de pisar la calle para hacer un trámite. Tragedia en una discoteca de Murcia. El comercio informal se desborda en Tumbaco. Barcelona es líder y retoma el sueño de llegar a la final. 1-0. Qué bueno. Ganó su partido. Sí, la buena noticia de hoy. El Universo, Primera Plana, homenaje para Guayaquil por su independencia. Pasajeros de Cuer piden más asientos. Más militares en Durán para dar seguridad. Y el director técnico de Melec destaca el nivel pese a la derrota. El diario de mi tierra, el programa Escuela Segura se ejecuta a medias. El niño, migración y crisis del IES se abordaron en el debate electoral. Peatones sin espacio en Portoviejo. En España 2 ecuatorianos mueren en incendio de una discoteca. Hay un testimonio terrible de uno de ellos que le manda un mensaje a su madre por el celular y le dice: mamá, te amo mucho y voy a morir. Es impresionante. Bueno, vamos a entrar en la parte política que no podemos dejar de un lado, sin perjuicio de que ustedes acoten lo social, que no hemos directamente puesto fragmentos aquí. Porque Daniel Noboa, Eduardo, plantea que él a los 100 días va a hacer una reforma constitucional por consulta, que una asamblea constituyente es demasiado larga,
complicada y propondrá una serie de cambios indispensables que necesitan para poder avanzar en año y medio. Lo reitera, mientras le dice a ella, ustedes creen una asamblea constituyente. Su impresión de eso. Yo creo que el mecanismo que él propone se lo ve menos lejano que la postura que tiene más bien Luisa González, sin decir que esa sea realmente una propuesta que encante a las personas, al margen de que yo considero que sea necesaria. Pero sí podría decir es que ninguna de las dos de alguna manera satisface el sentido de urgencia que tienen las personas. La gente no necesariamente entiende qué es lo que está pasando y cuáles son las problemáticas o los nudos que uno tiene para poder ejecutar algo. Habla también de que va a dialogar con acciones. Todos, porque ante la carencia de una mayoría estable, su rival le recuerda que apenas tienen 20 asambleístas o algo así, su trabajo va a ser dialogar con todos. ¿Cómo es recibido eso? Yo creo que aquí hay dos posturas. Mientras Luisa lo que debería de decir es unidad, quiero hablar con todos, lo que debiera hacer Noboa es decir, quiero hablar con todos menos aquellos que propiciaron este desastre en el que hoy nos centramos. Yo creo que esa diferenciación tiene que ser muy importante y muy remarcada. Sobre lo mismo, vamos a Quito. Ruth, ¿qué impresión le dio la parte política de las propuestas de uno y otro, en especial esta de Daniel Noboa? Me parece que la parte política del debate fue bastante interesante, Carlos, porque pudimos dilucidar algunos temas que creo que son sumamente estratégicos. En primer lugar, me parece que este deseo se nota clarísimo, por ejemplo, que Luisa se apalanca y defiende el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el último, porque ella lo dice al final, y dice que ella apoyaría el Consejo de Participación Ciudadana a la luz de la negativa que tuviera la pregunta de la última consulta popular. Y por otro lado, hay ciertas cosas que no se ven realmente como, por ejemplo, Daniel Noboa habla y dice que va a unificar las pensiones jubilares al monto al monto que esté ese momento vigente del salario mínimo, lo cual me parece en teoría muy bien desde el ideal, pero creo que no nos muestra el cómo lo va a hacer, porque eso de todas maneras va a involucrar un gasto importantísimo y un dinero importante que va a tener que salir del Estado, y no lo logra decir cómo, ¿verdad? Por otro lado, Luisa cae también en el tema de, una manera dura, porque dice que va a penalizar de alguna manera y tendrá que ir a la cárcel aquellas personas que no tengan afiliados a sus trabajadores. Sin embargo, ella olvida que una de las partes fundamentales para poder cumplir con la generación de empleo es justamente la generación de una ley o de una normativa que apalanque y apuntale una flexibilidad laboral. Y hay una ahí hay un tema complejo. Y hay una acotación especial. Una acotación especial. Queremos recordar, en algún momento del debate, quizá para mí el mejor de las preguntas muy cortas y hábiles de Daniel Noboa, él le dice a Luisa González que está de acuerdo con 30 años de prisión para quienes se aprovechen de las emergencias. Estaban hablando del niño, y eso tiene que ver mucho con Manabí y la acusación que hay en este momento contra los funcionarios correístas que se robaron los recursos de la reconstrucción. Y ella no contesta esa pregunta y se va por otro lado del combate a la corrupción. Esto como acotación adicional. En lo político, ¿cuál es su evaluación, Antonio? Vea, hubo un chance para el señor Noboa espectacular que se lo da Ruth del Salto. Deme 2 preguntas para la consulta. Yo de él hubiera pedido la primera, cadena perpetua, pena de muerte, voto facultativo. No le decían, no, 2 no, tengo 4. Y la última, efectivamente, la que yo digo que hay que quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Hablamos de los partidos políticos y si usted recoge al 27 de agosto, que nunca me voy a olvidar, del año pasado, Diario del Universo, en 9 años le han financiado a los partidos políticos 122 millones de dólares. La pregunta se la hizo Luisa a él. Ruth. Deme, pero la pregunta es como diciendo, deme 2. De paso, ¿dicen que Ruth estuvo más dura con Noboa que con Luisa? No lo sé, pero a ver, hubo un momento en el que parecía que la tendencia se iba para el lado de Luisa, pero al final la vi a ella más que sesgada, o como, porque sí vi bastantes comentarios sobre eso, sí, parecía bastante más política que los candidatos que estaban ahí haciendo las preguntas. O sea, le ponían mucha más candela a los candidatos y eran mucho más confrontativas que ellos. Ella suplió lo que los otros no hicieron. Ella suplió lo que los otros no hicieron. ¿Tu impresión es de Ruth?
Ruth se le cargó más a Noboa Sí, que a... un sesgo, sí coincido. ¿Tú tienes la misma impresión? Sí, y hubo un par de comentarios donde dio una aseveración exacta de algo que había hecho. Sobre todo la pregunta de la consulta, como diciendo, debe dos. Yo le contestaba 4. Prueba. A mí me toman prueba, le digo 4 y la dejo callada. Pues, y me A ver, gano. pero a mí de hecho esas preguntas me parece que lo ayudó a Daniel. O sea, de hecho de lo que yo más me quedo del debate fue cuando él le respondió, por ejemplo, lo de cambiar el tema de terrorismo, porque es verdad. O sea, a ver, eso si bien, si Daniel está diciendo que su propuesta estrella es una consulta popular, tiene que saber 2 o 3. De acuerdo, perdón, Sí, con Irene, me parece súper interesante porque yo lo que vi de Daniel Noboa es que responde mejor de lo que presenta sus propias posturas. Ajá. O sea, cuando tú le haces la pregunta o de alguna forma le ejerce presión, Sí. yo creo que él se activa y Es un saca mejor entrevistado esa que inteligencia. expositor. Y cuando Sí, lo señor. atacan un poco, por ejemplo, porque en esas preguntas Ruth le dijo, ¿no te parece que va a ser muy caro? Y él responde, más caro es perder vidas de familia. Y ahí es cuando utilizó la palabra vida y ahí ese juego de palabras le fue muy bien. De hecho, fue uno de los momentos más memorables para mí. Gracias, porque eso me ayuda. Le iría muy bien una entrevista conmigo y desde luego no la voy a solicitar, lo hice 2 veces. Estuvieron invitados y entiendo que por no haber invitado yo a ellos la primera no quieran estar en la segunda. Ningún problema. Francis, lo político no te puedes quedar no se puede quedar sin darnos esa evaluación. Carlos, a ver, en la parte política y social, Daniel Noboa dijo las cosas que son viables, que son posibles de hacer. Luisa González habló, dio un discurso soñado, pero que no es creíble. Ella habla de una unidad. Es muy difícil que la gente crea en que ella va a buscar unidad. Entonces, si uno pesa, yo creo que en estos 2 ejes tuvo más solvencia en cuanto a efectividad de los planes que presentó Noboa versus la aspiración que tiene González de algo que realmente no es lo que ellos han practicado en los últimos años. Ok, gracias por la brevedad. Tenemos que hacer aquí una última pausa. Reconciliación, ¿Sí? no es unidad lo que se debe practicar. ¿Acuerdo? ¿Pero con todos? Sí. ¿Usted se va a reconciliar con delincuentes? No joda. tanto con delincuentes. ¿Ah? No joda, porque lo que se viene es más que nos Pero con los todos. delincuentes no vamos a reconciliar. Con ellos hay otro trato. O sea, no exageremos, por favor. Reconciliación es por lo que se viene. O sea, En Colombia se reconciliaron con las FARC y ya ve el resultado. eso es en Colombia. ¿Y acá? ¿Y aquí? ¿Y usted se adelanta? No, ¿cabe lo mismo? De otra manera o de forma, pero siempre sabiendo que hay una severidad a aquello que está con violencia. Wow. Y si está dentro del narcoterrorismo. Yo sí creo una reconciliación en un sentido. La persona que decide votar, por ejemplo, por una tendencia o por la otra, por correísmo o anticorreísmo, es imperativo que como país debemos de vernos como enemigos entre las personas que estamos eligiendo una tendencia, sea cual sea el motivo, porque nadie sabe la historia de vida que esa otra persona ha tenido para votar por esa persona. Estamos claros. Ahora sí. Porque No, si nos yo no estoy de acuerdo. O sea, por Dios, ¿enemigos? No, son si enemigos ellos- de la a democracia, ver, son enemigos de la honestidad, si son quieres- enemigos de la si moral. uno Otra quiere cosa es que tú no tengas que matar al enemigo, tienes que derrotar al enemigo en la democracia. Pero ahora... O convertir si uno ve a la persona que vota por esa otra opción, al votante, estoy hablando del votante, y la forma de convertirlo es darle una opción en la que se sienta mejor que en esa otra, ahí lo conviertes. Es una cuestión distinta, perdón. Sí. Algo que es interesante, hablan de reconciliación. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es lo necesario, pero ¿por qué no va a haber? Por lo menos por ahora. Por 2 razones puntuales. La reconciliación como frase lo que te implica es unión y perdón. Hay 2 ingredientes para que eso se dé. Y para que eso se dé tienen que ocurrir 2 cosas. Hay 2 grandes actores. Un líder máximo inspirador que te lleve a eso y que no tenga el pasado ni sea parte de la culpa de aquellos que nos trajeron hasta esta situación. Y lo segundo que es importante, la ciudadanía, la gente, el ecuatoriano. El Ecuador es la institución más grande. ¿Cómo puedes querer de alguna forma construir la institución más grande en unidad que se llama Ecuador cuando la institución más pequeña llamada familia está en crisis? En familia es que tú aprendes a perdonar y a unirte. Y lamentablemente ahorita estamos en una grave crisis. Claro, yo lo repito, lo que le aclaré a Antonio, yo con los delincuentes no coincido en reconciliarnos. Y cité el ejemplo de Colombia. Cito uno más. Chile, cuando salió de la dictadura, no fue reconciliándose con los pinochetistas, fue reconciliando entre las fuerzas democráticas que ganaron un referéndum y volvieron al poder.
Ahora les vamos a dar el triunfo a los que instauraron aquí el narcotráfico, de que nos tenemos que reconciliar con ellos o seguimos así. No, reconciliación ciudadana quizás. Eso es lo que estoy hablando yo. Okay, no de partido. ¿No? Aclarado. Exacto, por favor. Por favor, el alterisclorosis. Oh, no. Ok. Gracias el triglicérido también. No, gracias por la precisión. No. Es que en esa parte sí. Es que cuando uno se juega la vida en esto. Entiendo. Y yo me juego la vida en esto. Total. ¿Ya? Uno sabe lo importante que es. ¿Ya? No me la juego tanto como otros, por supuesto. Fausto Valdivieso, que no está aquí, y Fernando Villavicencio, que tampoco está aquí. Lorena. Cuando volvamos, las reflexiones finales de nuestros invitados de esta noche y el comentario de cierre de nuestro director, Carlos Vera. Diferencias tratadas con respeto son lo mejor del debate, así como evidencias de que el correísmo apoya desdolarizar, llamándolo corriente mundial, mientras su rival está dispuesto al diálogo aún con ellos para rescatar el país. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. Resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Doña Elenita, emprendedora, vende recargas de Claro y Miguel, que acaba de ser papá. Quiere llamar a su papá para contarle que ya es abuelo. Una conexión que solo es posible gracias a Pedro, especialista en metal mecánico que construye una nueva torre para conectar a más personas. O técnicos como Mauricio, que en Zumbagua le da mantenimiento a la estructura que soporta las antenas. Antenas que son parte de una gran red que, gracias al trabajo de muchos como Hugo, que viaja por todo el país y conecta las estaciones con fibra óptica, y le permiten a Ángela, profesora de primaria, dar clases a esa misma hora a los niños de Pujilí. Niños que se conectan desde sus pantallas gracias al trabajo de Patricia, que desde el centro de operaciones controla millones de conexiones simultáneas. Porque somos millones de ecuatorianos como Gloria, que trabaja a diario en su despensa en Puerto El Morro para acercar a todos los ecuatorianos. Todo lo que hacemos con el trabajo y la ayuda de miles de personas para conectar cada provincia, cantón, parroquia y en cada pueblito. Y que don Diego, el papá de Miguel, pueda conocer a su nieta. Es por ti y para ti, Claro. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Parte final del programa. Tenemos apenas menos de un minuto para que cada uno me dé su impresión final, independientemente de la que ya han expresado o que comprenda aquello que no alcanzaron a decir y quieren incluir. Empezamos con Francis Romero en Quito. Carlos, muchas gracias, y lo único que quisiera decir es que el debate, sin duda alguna, es el punto de partida de esta segunda vuelta. Creo que los dos candidatos presentaron quiénes son, presentaron las alternativas que van a implementar en caso de llegar a la presidencia, y yo creo que el indeciso sabrá escoger cuál de estos dos opciones es la más conveniente en este momento para el Ecuador. Mil gracias. Con la misma brevedad, seguimos con Irene Vélez. Estudio. Yo también creo que el debate es el punto de partida de esta segunda vuelta electoral, pero creo que ahora en el post-debate, que para mí es lo más importante, van a tener que lograr lo que en el debate no lo hicieron, que es generar emociones entre sus electores. Volvemos a Ruth Hidalgo, en la capital. Ante un debate tan plano, Carlos, no va a tocar más que en el post-debate ganar la presencia de que no lograron a tener en esta ocasión. Me parece que fue un debate demasiado soso, demasiado plano, pero también hay que reconocer que fue un debate sin violencia, que yo creo que eso es importante, y que se habló mucho de acuerdos, y creo que eso también es importante. Seguimos con Antonio Tramontana en Guayaquil. ¿Qué opino?
Caramba, me lo pone difícil. Que hubo en este debate un sí flojo y un no dañado. Nada más. Ok. Eduardo. Yo creo que ahora van a tener que enfocarse un poco más en la profundidad, pero sobre todo en inspirar. La gente necesita esa inspiración, quieren volver a creer. No es un tema específicamente a veces del cómo. Nosotros queremos cómo. La gente quiere de alguna manera sentir que el futuro inmediato va a estar en buenas manos. Y créame que aquí realmente lo importante está en las personas como tal, más que en las propuestas. Estamos abarcando muchas propuestas. Para un tema estamos hablando de 7, 8 cosas, cuando el cerebro humano, por un tema de selección de información, solo asimila 3, el resto simplemente empieza a diluirse el impacto. 27, Así que yo creo que hay que enfocar mucho más el mensaje. 2793, 27 palabras, 3 mensajes, 9 segundos. Exactamente. Se acabó. No hubo mensaje. Me mantengo en eso en el debate. Me adelanto para una invitación improvisada que no he consultado, incluida Rudy Francis, por supuesto, en Quito, dada la precisión, la profundidad y la rapidez y agilidad de este panel. Si pueden acompañarnos la noche del 15 de octubre, 22 horas en vivo, a analizar el resultado de las elecciones, me avisan. Pero por favor, con unos vinos o algo. Oh, ok, tendremos que esos... La factura ya debe llegar. Pues, o sea, Si no es factura, es factura, no solamente es eso. Yo valoro sobremanera que haya abreviado un vuelo para llegar, que haya superado la migraña. A las órdenes. Que estés en Veraz ayer y en el programa de ahora, Ruth y Francis, que ustedes participan tan activamente a pesar de la distancia y la frialdad que me crea a mí, por lo menos, esta cuestión del Zoom. A todos ustedes, gracias por seguirnos hasta la medianoche. Solo concluyo reiterando lo que ha mencionado Lorena a lo largo del programa. Lo más valioso del debate es que hubo diferencias sin haber irrespeto. Se desarrolló con mucha altura y con mucha moderación. Lo más peligroso es que confundamos las formas que no fueron las mejores en quien lidera la elección con el contenido que fue generalmente superior, y que nos creamos el populismo del cual hizo derroche Luisa González con una habilidad desconocida gracias a una intensa preparación formal atrás de la cual está un genio de este tipo de cosas que se llama Yago de Marta. Cuidado con perderse en las formas, porque las formas nos han encantado durante mucho tiempo para pasar de inmediato a un desencanto grave que nos tiene como ahora estamos. Nunca deben olvidar lo de Andrés no mientas otra vez y la solvencia con que Guillermo Lasso apabuchó a su rival, pero la incompetencia demostrada en el manejo de los problemas más graves en tan poco tiempo, al extremo que ha tenido que resignarse a cortar su periodo. Siempre les recuerdo que el narcotráfico no lo instaló él, sino 10 años de correísmo, pero permitieron que se enseñoree Lenín Moreno y no lo supo frenar a tiempo Guillermo Lasso. Pero más grave que eso, la corrupción sigue siendo un mal que drena al Ecuador todos los días y es el origen principal de los problemas que llamamos inseguridad, desempleo, falta de inversión. El más grande acierto que tuvo hoy día Daniel Noboa fue recordar una frase de Nayib Bukele en otros términos: cuando no hay corrupción, alcanza para todo. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, la segunda parte del análisis del debate presidencial. Hasta entonces, y que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Y hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. El momento es ahora. Telconet Latam. Seguimos a tu lado, ofreciendo soluciones y siendo
alcanzar aquello que siempre quisiste. En Ban Ecuador continuamos financiando sueños. Papá, ¿qué es eso? Es una de las miles de mágicas antenas que conectan a millones de personas en el país por telefonía celular. Han sido construidas por nobles guerreros que usan el fuego y el hierro para construirlas, mientras luchan con todas sus fuerzas contra el viento y la lluvia para levantarlas, logrando que niños como tú también puedan tener internet para estudiar, jugar y llegar más lejos que su imaginación. Claro, por ti y para ti.